Ustedes se alcanzan a imaginar la preproducción que requiere ese plan, la coreografía que está implícita ahí, la preparación que hay que tener con actores y equipo para mover cada cosa exactamente en el momento indicado, la orden que hay que dar y moverse un paso de más y se cae y vuelve y empieza de cero. Eso no es televisión. Televisión no piensa así, es que un plano de eso se puede llevar todo un día. Eso no es rentable desde televisión. Ahora es Michel Gondry. ¿Alguien ha visto Michel Gondry? ¿Me gusta Michel Gondry? No tengo ni idea quién es Michel Gondry. No, sí me suena mucho, pero no lo conozco. Pues Spoken Minds, ¿no sabes? claro. No, realmente, sí. El eterno resplandor que la mente se recuerda. Sí. Espera ahí. Sí, con Kerry. El actor fetiche de Gourmet. ¿Qué hace el actor fetiche de Gourmet? Sí. La otra es con Tattoo. La de. Bueno, quien más o menos tenga referencia, si saben esa de Jim Carrey, que él utiliza muchos recursos como recortes, como fantasía dentro de la narrativa, ese recurso de la imaginación, poner la imaginación en imagen, lo lleva a la televisión, es tal cual. Y si uno ve el cabezote de Kirin, es Michel Gondry, es todo su sello estético. Y más allá del sello estético, es cómo lleva su drama, los dramas que trabaja en sus películas, cómo vuelve y lo lleva, en este caso a una serie, a un personaje que además es un comediante, pero es un comediante de mediana edad, que empieza a estar frustrado, que tiene unos duelos de por medio. Es decir, no es una comedia, es un drama muy fuerte de un comediante. Y que si uno más o menos sabe qué está pasando en este momento en la vida personal o fuera de cámara de Jim Carrey, wow, o sea, cómo lo lleva a explorar esa depresión que el tipo está pasando dentro del personaje. Cuando vos decís ese alter ego, ese actor fetiche, es haber creado una comunión con ese actor que es capaz de retarlo a hacer algo así. Eso no es fácil, no es cualquier director. Jim Carrey no le va a decir sí a cualquier director para hacer un personaje así, por lo que le está pasando en su momento. ¿Sí? Es un poco lo que pasó con John Travolta cuando hizo Pulp Fiction con Tarantino, que fue su resurgir. Fue un poco lo que hizo Mickey Rourke con Darren Aronofsky en The Wrestler, ¿sí? Que fue traer ese actor en decadencia, el que era el Brad Pitt papi de los 80, caído a menos en decadencia, y volver a ser un personaje ya cuarentón en decadencia, un luchador que está al final de sus años. Entonces es ese sinsabor de la decadencia en la vida personal, dentro del personaje, proyectando en la pantalla, con una Marisa Tomei increíble en un papel secundario, en fin, película bellísima, bellísima. Eso muy pocos directores retan a un actor a llevarlo allá. Creo que no vino el que había dicho. ¿Alguien más ha visto esta serie? Solo va en la primera temporada. Búsquenla y veanla. Es de esas series joya que hay. ¿Sí? Y Es nuevo, o sea, tiene mucho de entrenar. tiene mucho De entrenar. una temporada. Este año salió la segunda. ¿Cuánto? De Nick. Esta serie la cancelaron, no sé por qué. Si ustedes miran, el actor es Clay Owen, es uno de los conocidos, duros de Hollywood, ¿sí? Un actor de primera línea. Trabajó con Alfonso Cuarón en Los Niños del Hombre, una película de acción muy famosa, en fin, es un director un actor muy reconocido, y de la mano de
Ay, Scrooge no, de. Soderbergh. Steven Soderbergh. Soderbergh es un director muy cabrón, además, es muy mal genio, es un tipo muy riguroso. Que ha hecho mucho cine, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hace esta serie es muy potente. Visualmente es de lo más. Recuerden que hace 8 días hablábamos de Lo Sangriento de Dexter. Ok, ¿dónde está? Y no es sangrienta realmente. No es como Dexter, que Dexter destila, le escurre la sangre a la pantalla. Esta no es sangrienta, pero es una coda de la que le revuelve el estómago. Es una hospital a principios del siglo pasado, cuando muchos procedimientos médicos apenas se estaban inventando, y un médico con problemas de adicción, de cocaína, cuando la cocaína era legal en Estados Unidos, y pues era una medicina, y el tipo era adicto, y sus excesos, a un médico muy particular, ese es el personaje central. ¡Wow! Las cámaras, los planos secuencia, los granulares, la manera que tiene de hacer los giros a los personajes, la historia del personaje central. ¡Qué serio! Y es gente de Hollywood que viene a esta televisión. Eso, o sea, poco a poco se fue permeando, poco a poco empezó cada vez a ser más una norma para hacer una serie súper exitosa, así como lo teníamos en cine. El superactor en la pancarta, en el cartel, es el que atrapa muchas veces al espectador. Yo quiero ver esa película porque está ese actor. Claro, empieza a funcionar lo mismo para las series, porque entonces ahora, después del Oscar, a pesar de que esta serie es antes del Oscar, pero ahora después del Oscar, ¿quién no quiere ver Mr. Robot? ¿Quién no lo ha visto? No. ¿Quién no lo ha visto? No, la gente no. Tienen que ver. Bueno, tienen que empezar nada. Eso sí, densa, oscura, diálogos muy rápidos, hay que estar muy atentos, no la vean a las 11 de la noche, pues es un día de trabajo, pero es muy potente. ¡Wow! ¡Qué serie! ¡Qué diálogos! ¿Sí? ¿Has visto Correlillo? Esa No la he visto, pero la que he visto. hace mucha experimentación visual Me la han hablado ya, no la he visto. Y es con, ¿cómo se llama el papá de él, el actor? Christian Slater. Christian Slater, ¿lo ubican? En El nombre de la rosa, el monaguillo, amigo de Sean Connery. ¿Ese actor? Es ícono famoso. Christian Slater es otro niño que se crió en Hollywood, ahí está, y un papel secundario, ni siquiera es el protagonista. Eso de ir permeando poco a poco, actores de Hollywood que vienen, directores de Hollywood que vienen a trabajar en televisión, marca la manera en que el espectador empieza a demandar y a relacionarse con las series. Uno ya no solo busca la trama, un argumento, ya también está buscando quién está ahí detrás. Y la que definitivamente la saca del style House of Cards. ¿Quién ha visto House of Cards? Poquitos. Okay. Al que no le gusta lo político, es muy político. House of Cards nace. No recuerdo si ya les conté algo de House of Cards. ¿No hablaba nada? No. Disculpen, es que a veces confundo escenarios. La manera tradicional de hacer series es un creativo o un grupo de creativos escribían unos guiones, sus ideas, se los llevaban a algún productor que les daba alguna cita. Miren, es que estamos aquí pidiendo, si usted es tan amable, hombre, a ver, veamos, hombre, esta está como interesante,
hagamos un capítulo piloto o unos capítulos piloto y miremos. Eso ya no es posible hoy. La legislación cambió hace unos 6, 8 años en Estados Unidos y antes se podía lanzar al aire, por ejemplo, 6 capítulos de una serie, y si la serie funcionaba se terminaba la temporada, si no se cancelaba en el capítulo 6, quedara como quedara la historia. Hoy no, hoy obligan a que por lo menos haya una temporada completa, ¿sí? Entonces digamos, hacían unos capítulos, si a la gente le gustaba unos focus group, votan, bueno, entonces hagamos la temporada, se emite la temporada, se mide rating, si el rating funcionaba, hubo buena acogida y demás, aprueban segunda temporada, si no, cancelen y hasta ahí llegó la serie. Esa era la vía tradicional, dependía mucho de ese aspecto creativo. ¿Qué dijo Netflix? Vean, a mí me importa un huevo los creativos, yo no quiero eso. Yo tengo la base de datos, una de las bases de datos más importantes del mundo y nadie la conoce, nadie sabe lo que tiene Netflix adentro, y quiero que traigan unos ingenieros, me construyan un algoritmo que me dé 3 respuestas. ¿Cuál es el actor que prefiere la gente? ¿Cuál es el director que prefiere la gente? ¿Y cuál es la serie de televisión que prefiere la gente? Los ingenieros arman el algoritmo, licuadora, David Fincher, Kevin Spacey, House of Cards, una serie de la BBC de Londres de los 90. La hacen el hit de la década. Es lo que pone a Netflix en otro nivel. Esto no lo saca de pobre porque nunca fueron pobres, pero sí la pone multimillonaria, que ellos sí lo eran. ¿Sí me entienden? Pone la balanza a favor. Mata el proceso creativo, porque entonces ya es un algoritmo, no es lo que los creativos dijeron. Y lo que arroja era un reto porque, vamos a ver, es que David Fincher no es el de la comedia de Jennifer Aniston y su perro. David Fincher es el de Seven, el de caso de Benjamin Button, el de Club de la Pelea, nominado a Oscar, ¿sí? Es un director primera línea, no segundito, primera línea de Hollywood. Kevin Spacey, ganador de Oscar, uno de los grandes de Hollywood, que hoy está en desgracia por los giros cada vida, pero es uno de los grandes de Hollywood, ¿listo? Entonces, ¿qué? Pero es que Netflix usted me tiene que pagar. Bueno, pero es mucho. Bueno, pero es que es muy bueno. Les pagaron. Y detrás de eso se traen a Bill Wilmot, se traen a Joel, no sé cuántas, otro de los guionistas, son los soportes de guiones. Ellos habían hecho películas como Ides of March, todas son películas muy políticas, pues muy de la Casa Blanca. Yo no sé, ellos, no les he seguido la pista, pero yo creo que ellos trabajaron en la Casa Blanca o yo no sé qué han hecho en la vida, pero es que saben muy bien el manejo al interior de la Casa Blanca, cómo es la política americana, porque lo que se ve reflejado en los diálogos en esta serie es una cosa, hay que conocer eso demasiado bien para entender eso. Entonces se traen unos guionistas especializados. La primera temporada está David Fincher, dirige 3 capítulos, otros 3 los dirige Joel Schumacher, que es otro gran director. A mí no me gusta ni 5, pero es otro director de Hollywood reconocido. Y me escapa el nombre de otro, el tercer director de Hollywood. Para la primera temporada, son 3 grandes. ¿Listo? Y cuando uno ve esa primera temporada. Charles McDougall. ¿Cómo? Charles McDougall, creo que. Sí, McDougall. Cuando hacen la primera temporada, de cara al espectador, esta no tiene puntos intermedios. O la odias o la ves. Y eres fan. Por lo general, el que no sobrepasa el primer capítulo ya no la vi. Es que no se va a mamar la serie. No le gusta. Pero el que soporte, el que le guste el primer capítulo, se metió de lleno, el valor para adelante. ¿Listo? Les decía ahora, las series empiezan a medirse más o menos en el tercer al sexto capítulo, para ese enganche. ¿Listo? Es David Fincher. Este es el inicio.
Did you get a good look? I told her we can't. That's all I saw. It's the forest, though. It's not gonna make it. Go see if they're home. It's okay. There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Do the unpleasant thing. The necessary thing. There. No more pain. It was a hit and run. I'm awfully sorry. Look, Steve's gonna file a report on the car. He'll put his people on it. We'll track them down. ¡Wow! ¡Qué miedo de ese señor! El diablo con cargaderas. Para los que vieron la serie, ¿de qué trata la serie? De ese señor diciéndole a la gente, no, no te preocupes, yo voy asesinando por ahí. ¿Sí o no? Un manipulador número. ¿Cuánto pasó ahí? ¿Un minuto? Algo así. Ya nos dijo de qué va la serie, ya nos dio el tono, ya nos dijo el tipo de personaje, nos dio todo. Rompe la cuarta pared. Es un recurso muy complejo, muy difícil, más en televisión. Televisión no es agradable romper la cuarta pared. La gente no le gusta eso en televisión, todavía en cine en momentos especiales. Rompe la cuarta pared en el primer minuto de la serie, o sea, es arriesgado, es cambiar el paradigma de lo que estamos viendo en televisión. ¿Qué es romper la cuarta pared? Hablarle a la cámara, hablarle a ti, te habla a ti. Ok. Cuarta pared en la pantalla. Él está en Pero en tres esa paredes. serie es súper común, eso pues, te iba a preguntar que... Lo vuelve parte del sello, pues el sello, digamos que David Fincher lo plantea en sus primeros capítulos y ya queda como parte del juego que hace y es impronta del sello. Claro. Hablarle al cuarto espectador ese pensamiento del personaje en lo más oscuro, porque además no es como ¿y qué haré ahora? No, es sí, sé que lo tengo que matar y qué, ya sé que estás pensando de mí, pero lo tengo que hacer. En lo más oscuro hablan los personajes y rompen la cuarta pared. ¿Sí? Eso es muy potente, le da una identidad muy fuerte a la serie, pero sacando desde Fincher. ¿Y por qué cuatro? Pues, Porque él está en tres paredes. Ah, O sea, la pantalla de son tres paredes. La cuarta es, la lente pues, de la cámara. pues, es simbólico. Ah. Como hablar al espectador. Entonces, claro, después, por eso no se puede hablar la primera vez, la primera que lo hizo, el primer momento, eso es muy difícil determinarlo. Pero obviamente lo que hace Netflix al traer o al poner este nivel es que después de esto es que empezamos a ver un montón de series con actores y directores full Hollywood, a otro nivel. La puso muy alta. Entonces otras cadenas y otros proyectos, si querían estar a la vanguardia, tenían que estar hablando el lenguaje que puso Netflix. ¿Sí? Lo que les decía ahora es que uno ve a un Kevin Spacey, que siempre ha sido un excelente malo, que ya sabemos que es ganador de Oscar, que esa sonrisa socarrona que le pone a sus personajes es genial. Verlo en 3 capítulos seguiditos, uno tras otro, y como se enamora de ese personaje, pero uno lo odia, quiere que sea verdad, pero no sabe si esa es la manera de hablar, los políticos son así, bla bla. Uno empieza a pelear y a luchar emocionalmente con la serie. Eso es involucrarse de lleno. ¿Sí? Entonces, si uno con Breaking Bad sufría el personaje, sufría sus decisiones, pues claro, ahora sí que es cierto, con ese tinte emocional que le puede dar un actor con el cual uno ya genera una empatía mucho más potente. Es que son actores a otro nivel. Los recursos narrativos, por ejemplo, de Fincher, recuerdan cuando vimos el de Seven, ese microplano de la esposa, cuando toma ya la decisión final. Es un microplano, ¿sí?
Eso es un recurso muy Fincher, en todas sus películas siempre están esos microplanos. Aquí vuelve y lo utiliza, es que es la identidad de él. Y eso no queda para las series, es solo en los capítulos de Fincher. O los recursos de los chats, y él pone los chats así en la pantalla, así como esto. Y bueno, eso después no lo utiliza, porque eso es muy Fincher. Eso es lo bonito de empezar a entender que es que no es cualquier nombre el que está haciendo eso. Uno darse cuenta de que esta serie, y ya uno se pregunta de quién es, un desconocido de X, bueno, veámosla de todas maneras, pero ya importa quién está detrás de la serie, porque eso le va a dar otro peso, otra significación. Así como para el cine lo tiene, empieza a tenerlo para las series. Y la otra razón por la cual Netflix la saca del estadio, entonces, uno, consolidar, traer gente de Hollywood, empezar a involucrar de lleno en los proyectos. Y la otra, televisión streaming, como yo quiera, a la hora que quiera, en las condiciones que quiera. Ay, es domingo a las 8, tengo que correr para mi casa porque me pierdo el capítulo. ¿Qué me importa? Yo lo coloco, tengo toda mi tiempo. Si la quiero ver toda, me la veo toda, igual tengo que esperar un año, pero me veo los 10 capítulos ya. Eso es brutal. Eso parece muy bobo, hoy puede parecer muy bobo. Hace 2 años eso no existía, pero bueno, ponle 5 o 6 años, eso no existía. Hoy decidimos cómo ver la televisión. El canal no nos impone, por eso digo que HBO sigue peleando contra corriente, porque es el lunes a las 8 tengo que estar en mi casa. Pues no. Y prefiero buscar la pirata si es para eso. Y eso genera otra condición mucho más de fondo. ¿Cómo? También es muy dañino. ¿Por qué? Porque Netflix dañó algo que era, pues, ha generado ansiedad. Es decir, él dañó algo que era la paciencia. La paciencia de esperar. Pero ya no lo hizo. O sea, Pero, la forma, es la forma. Por eso, pero para mí es la mitad. A ver cómo El te subconsciente de cada cual sale. A ver cómo te explico. No, yo te entiendo, es lo que vas a Es una explicar. generación creciendo con eso. Porque nosotros ya estamos grandes. Ya a nosotros no nos dañó nada. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué es malo? Es que le colocas el apellido de malo. Y digo que es malo, pero en el celular tampoco. Está en la discusión. Era la forma en cómo se reciben las cosas ahora de los adolescentes, de los niños, de todo. De cómo ya no tengo que esperar a nada, ya no tengo todo el mundo de inmediatez. Bueno, eso vino todo por el internet, pero pues Netflix y la televisión así lo ha magnificado. Sigo sin llegar a la parte donde está mal. Tenemos en la casa, ¿Y dónde está el componente de mal? pues la maldición, lo que te dije, la ansiedad, el manejo de la inmediatez. Eso no es culpa de la televisión, es adicto. Ay, es problema de la FLA. Yo voy siempre a tomar agua. No es mío. Es que ahora Es uno del individuo. va a descargar todas las series Tú puedes decir eso, a mí me toca esperar la semana entera para ver el capítulo. No, pues, o sea, no digo que sea eso lo que dice, porque cuando nos vamos a hacer eso, descargar todas las series. Sí, es por eso te digo, es que lo que te estoy confrontando es en qué momento le pones el componente de que eso que describes es malo. Porque tiene un polo negativo y un polo positivo, es como decir. Ese eres tú, ese es tu componente, pero esto es un hecho neutro. Tú le pones lo positivo y lo negativo. Es lo mismo, es que los casinos me corrompieron. No, los casinos están ahí, el que entre y organiza es el problema de ese, no es del casino. No, de hecho, por eso existe la ley de salud contra los casinos, porque que los casinos no pueden regularse así como así. Por eso te digo, pero eso es neutro. Quien va es el que asume su posición y su acción. Pero ellos también tienen un tipo de responsabilidad social. Exacto, porque el mundo lo odia, pero eso existe, de hecho, para eso se estructura la ley. Sí, y donde está eso mal. La acción, en el consumo, la manera de consumir. Bienvenido al siglo XXI, estamos en esa vaca loca hace mucho. No entiendo todavía por qué pelear contra eso. Vamos. Es que lo que yo voy a decir, si
¿Por qué cambia radicalmente el consumo de televisión? Si yo antes tenía que esperar una semana para ver un capítulo, hoy ya no tengo que esperar, la manera de relacionarme con ese drama es diferente. Porque es que yo cuando veo un capítulo a la semana, no, vení, recordame cómo es que íbamos, el resumen, y que tenés los 2 minutos de resumen. Hoy yo veo 2, 3 capítulos y yo Breaking Bad fueron 5 años. Yo la decidí ver porque cuando se terminó el último capítulo, al otro día explotaron las redes. Un poco lo que pasó con Game of Thrones. Explotaron la red. Y yo, está mal, a ver, ¿qué es esto? Y empecé a verla. Entonces yo 5 años lo vi en 3 meses. Claro, mi capacidad de relacionarme con el drama, con las decisiones de ese personaje, yo lo sufría a diario. Yo estaba sudando con este man. Yo no sé dónde está lo malo, yo disfruté mucho, encima de 3 meses. Parte del proceso que ni siquiera evolucionaste con el personaje, porque mira, te voy a poner un ejemplo bien light, bien ligero, bien etcétera, pero para que me entiendas. Vamos a hablar de Friends, de Friends, amigos, duró 10 años, etcétera, los personajes cambiaron, la serie creció, un éxito todo, pero tú también creciste con ella y tuviste un cambio y el contexto cambió. Lo mismo que tú estás viendo en 5 años del contexto de la política, me hablas de House of Cards es político, ¿cierto? Leer el contexto político y socioeconómico del momento no es lo mismo. Es más, la razón por la cual pasan muchas cosas en la serie de televisión, en cine, etcétera, es porque salen del contexto de la geopolítica, de que ya no se habla ni siquiera de geopolítica, sino de geoeconomía y de los cambios que eso mismo va surgiendo. Entonces, a medida que tú vas creciendo con la serie y vas evolucionando con la serie, tú vas entendiendo, ¿cierto? De hecho, eso te hace ¿dónde está lo malo? generar la cultura, porque ya eso no lo vas a hacer, en 3 meses no lo vas a lograr. ¿Qué no vas a lograr? Y lo que te acabo de decir, el crecimiento y la evolución tuya con la No que sí, o que no, lo haces en comprimido. Lo haces como lo haces con una película lo haces en 2 horas. En una película política o de reflexión, un documental político, no sé qué, sales chillando, es que sales con los ojos rojos, ay, los pobres de Libia que les toca sufrir, porque eso sí te duele, el conflicto acá no te duele, y entonces sufres en 2 minutos, en 2 horas, ese conflicto, es la tensión dramática. Aquí lo sufres en meses o en años, pero lo sufres. Y donde vuelve, es que no entiendo todavía es dónde está lo malo. Es que si es hacer lectura de contexto, porque si te duele es malo. Porque el ejemplo que me diste no funciona es porque el nivel de tensión dramática son muy distintos. Una comedia no te genera eso, mientras que el otro dramáticas a otro nivel. Pues y más que Friends es como de nada. O sea, y incluso uno alcanza a ver la evolución de los personajes porque sí tienen eso, sí hacen esa evolución en el tiempo, pero es una evolución dentro del esquema, el arquetipo del sitcom, es muy light. Pues ay, si se casaron y ahora son novios y se revolvieron todos. Pero, o sea, si uno las pusiera incluso en no contemporáneos, pero lo que eran series como Melrose Place, que también era semanal y había evolución y había drama, pero incluso eran muy light, eran evoluciones mínimas y más de teledrama, pues una telenovela. Aquí estamos hablando de otro nivel porque este es los personajes en decisión, y cuando yo digo sufro al personaje en sus decisiones es meterme de lleno. ¿Yo qué haría? Si yo estoy ahí con ese personaje, me haría lo mismo, lo tomaría diferente y empiezo a sufrirlo porque lo estoy viendo 2, 3 capítulos y me engancho y quiero ver más de eso, consumirlo más. Es decir, porque Killing para mí es tan impactante porque es que me dejó en un punto muy alto. Yo quiero saber ese man qué va a hacer con su vida. Me lo dejó muy arriba y la vi en, no sé, 1 semana y media, me habría visto menos, 1 semana, habría visto esa temporada. Wow, o sea, es que son series muy potentes. ¿Qué cambia para el espectador? Esa relación. Es que tú le estás poniendo el componente de malo, yo solo quisiera aclarar eso. Pero que le existe sí la adicción, sí ese componente de adrenalina mayor. Claro, es que eso es lo que nos dio Netflix. Para mí, gracias, para otros, no, pero está ahí. Bueno, yo tuve que cancelar Netflix. Si usted se canceló una, a mí no se una y no confunde. Es esa adrenalina, ¿por qué? Porque yo ya espero. 7 de la noche, 7 de la mañana. Yo ya espero relacionarme con las series desde otro punto. Y eso me lo deja Netflix. Un capítulo tras otro,
enganchar la emoción de una. No tener que sentar, o sea, yo tengo que tomar la decisión, corto, no puedo, ya tengo que dormir porque tengo que trabajar. Pero yo decido cuándo corto mi emoción. No, ya, 40 minutos a 40 Los minutos. incentivos siempre van a haber en todas partes. ¿Perdón? Los incentivos para uno de los sectores en todas partes. No, eso también cambia profundamente. Lo que hablamos de padres, que hablamos hace 8 días, padres seguimos los ganchos que tenía para seguirte enganchando al siguiente capítulo. El siguiente capítulo eran unos giros, decíamos, muy reiterativos, siempre como lo mismo. Las series tienen eso, tenían eso cuando eran episódicos. Ahora los ganchos para que vos te quedes tienen que ser mágicos, tienen que ser muy fuertes, porque si no lo tenés, aquí puedo parar en una semana a cogerlo. Las series no quieren eso. El gancho para que vos veas el siguiente capítulo, cuando uno mira los finales de cada capítulo, son muy vibrantes, porque uno ya sabe, esta marica me va a dar en punta, y es preciso, me punta, porque no me lo resuelve, no te resuelve, y no te resuelve, y te deja ventanas abiertas. Tienen que ser más inteligentes y creativos a la hora de hacer esos cortes, para poder que llegue el siguiente capítulo. Pero no es cualquier efecto como se va a caer por el precipicio, no, pues no son como esos efectos narrativos sencillos, tradicionales de la televisión, ahora son mucho más profundos. Hay otros componentes ahí. ¿Quieres decir algo? Sí, pues que de pronto cambia la forma de apreciación justamente porque puedes consumir un montón de horas demasiado rápido. Entonces, eso no podría generar que no asimiles bien la historia. Y la observación. Yo antes de enganchar más. O antes que tengan los detalles más frescos. Y la observación. Lo que me pasa a mí que es que por uno coge Mira, las yo veo, hay dos series de porque quiero una tras otra, que me pase la vertiginosidad. y hay otra que se llama Grandes Mentiras, donde está esas son dos series que una termina, tiene grandes, donde está Nicole Kidman, una cantidad, acaba de entrar Meryl Streep. Y en la otra, ninguno de los actores son reconocidos. De hecho, es como basado en un libro de una escritora italiana, pero en la serie se engancha por precisamente de la serie. Es una cuestión pensada, la época, y hay cosas que se salen de contexto a propósito. Entonces, es de HBO, entonces yo puedo observarlo. Pero una serie donde estamos consumiendo diario, o por horas, realmente te empiezas a perder como detalles y lo que te dije, el contexto y uno, el ritmo lo pone uno, y dos, con respeto, pero es por eso que yo digo, somos analfabetas audiovisuales y las nuevas generaciones son analfabetas audiovisuales. Son mejores espectadores nuestros abuelos, porque eran capaces de construir el símbolo de la imagen mucho mejor. Ahora, fenómeno o herencia de lo que fue MTV y toda esa oleada de televisión de los 80 y los 90, las nuevas generaciones crecieron en el videoclip es fugaz y no te crea la imagen, ¿sí? No te crea el símbolo de la imagen. Entonces, uno va a empezar un ritmo, y dos, lo que me estás diciendo es la falencia, precisamente por eso estamos acá tratando de construir un ojo crítico, porque tampoco estaría de acuerdo contigo, eso depende de uno. Es decir, yo porque me vi entonces en 3 meses break y me perdí todo lo otro, no. Ahora, posiblemente sí tengo que refrescar cosas, pero yo voy, pero ahora, porque tengo un ojo desarrollado para analizar y chillar al mismo tiempo. Pero el promedio del espectador, que es lo que debería hacer, analizar y chillar, por lo menos chilla. ¿Qué quiere decir que chille? Que toda esa emoción construida ahí, sí le llega, sí la construye el símbolo. Eso es muy potente. Por eso les decía, es que todos sabemos de cine, todos tenemos los conceptos. Otra cosa es que no los sepamos describir, no le pongamos palabras, pero todos sabemos qué es montaje paralelo. Pero ¿quién me define qué es montaje paralelo? Estoy totalmente convencido que todos saben qué es, porque lo vemos a diario. El hecho de comprimir y ver 2, 3 capítulos, estamos absorbiendo emoción pura. Ese es el punto que estoy diciendo que rompe Netflix. Nos están embutiendo emoción, pero a saco, ahora de calidad. Porque es que no es la emoción de las series de los 80, series vacías, series episódicas, o sea que solo terminaban en un capítulo, los bien empezaban, porque no son dramas, ¿cómo decirlo?
lights, todo lo contrario, son dramas bastante subidos, en muchos casos de tono, precisamente hablando de contextos geopolíticos, sociales, de conflictos internos de familia, de conflictos postmodernos como soledad, amor, infidelidades, estructuras de familia, educación, bla 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 bla. ¡Wow! ¡Qué chimba que estén hablando de eso! Todo está mal. Y si yo estoy conectando una sociedad, miren, es que eso es lo que está pasando, sí, es que de eso necesito es que empiecen a reflexionar. Otra cosa es que ojalá se generaran más espacios de discusión como estos para uno aterrizar un poco y no simplemente seguir siguiente serie y ver como sin sentido. Ahí sí, hacer la pausa para digerir. Lo que les decía, a mí me cuesta terminar una serie cuando estoy muy enganchado. Último capítulo me cuesta porque tengo que hacer un duelo, tengo que pasar una semana sin ver nada, tengo que digerir. Y vuelve a agarrar y engancharse con otra. Porque no te casas en la paz, eso sí, te lo acepto. Pero perderme esa adrenalina de ¡buah! Meterme de lleno, zambullirme en un cosmos diferente, en un personaje, en su mundo, sus decisiones. Pues por eso es que llega el cine. Es que el cine es meterse en un cosmos diferente y ¡wow! Que te violen en esa sala de cine por todos lados. Que te muestren otros panoramas, que te muestren otros contextos y otras vidas. Sí, pues esas son mis pasiones. Y uno puede volver a ver la serie que tanto le gustó y se devoró en 2 meses, la puede volver a ver un tiempo después y le gustó hablar con más tranquilidad y ver cosas que la primera vez no vio, por ejemplo. También, los que les gusta repetir, yo no sé. Creo que la discusión es la eterna discusión de la tecnología es mala, no, la tecnología no es mala, es el uno pone los controles y en el caso de los hijos, los adultos somos los llamados a poner ese control y esos límites. Si el hijo se vuelve adicto a cualquier medio tecnológico, algún control y algún límite faltó. Yo no sé, no es culpa de Netflix. Obviamente mi hijo va rayadito en la vida y pues es el derecho que uno tiene como papá, pero están los hijos. Igual lo voy a hacer. Todo papá siempre va a rayar a sus hijos, si no quiera, le va a hacer su samba. Entonces, por lo menos que sea direccionada. Entonces, él en este momento está en una etapa, empieza en una etapa compleja porque es el bicho raro. Claro, conmigo juega rol, ve películas y series de los 80 y los 90, sabe hacer cerveza, sabe de rock, tiene historia, los géneros musicales que escuchan nada que ver con lo que escuchan los amiguitos. Él va rayado la vida. En este momento es un problema. Después de los 17, todas las películas van a estar muertos de él con él. Pero bueno. ¿A dónde voy? Él conmigo lo tiene súper claro. Vemos otro y vemos, no me ha puesto a bañar antes que madrugar, igual colegio, sí, no importa. Él va. Mientras no falle su responsabilidad, ¿cuál es el lío? Si yo viera que falla por el otro lado, así esto le está generando un perjuicio. Entonces, en este momento, empezamos hace, no sé, 3 semanas a ver Cobra Kai. No sé si alguien ha visto Cobra Kai. La serie, pues los ochenteros vean esa serie. O sea, antes de ver la serie, véanse Karate Kid, pero la de los 80, la de los 80, la 1. Véanse la película y arranquen a ver Cobra Kai. Qué putería serie. Y claro, terminamos primera temporada, nos íbamos a agachar a la segunda, pero venían bimestrales. Calma. Primero lo primero, descansa, estudia, relajado. ¿Ya saliste? Listo, segunda temporada. Pues, ¿dónde está lo malo en meterse los personajes que te hacen vibrar? Y claro, tú le das la emoción, y entonces yo quiero ver otra película, y entonces esto pasaba, y en esa, la música es que chingas el grupo, yo quiero escuchar. Le expande, antes le está expandiendo creatividad. ¿Dónde está lo malo? Pero ahí estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de esa adicción a ver algo. De la forma de consumir, ¿cierto? De la forma en cómo nos ven las cosas. Eso es es que nadie vende si usted lo compra. Pues es... A la tecnología, a la música, a todo, pues a todo. Es la forma como nos lo... Eso sí se genera una responsabilidad sobre el actor. Por eso, cada cual asume sus responsabilidades. Entonces, ese efecto de directores, actores, metidos en televisión, el punto que hace ruptura Netflix y los nuevos consumos, las nuevas maneras de decidir frente al aparato, ¿qué hago? Es lo que ha puesto en jaque el cine hoy. Hacia principios de los 80 al cine le habían dado ya unos años, más o menos se sabía cuándo iba a terminar el cine, ya estaba de función. Hacen una jugada, lo revitalizan, estamos viviendo la revitalización del cine
Lo que pasa es que no les funcionó, no les está funcionando, entonces el cine rápidamente vuelve a entrar en crisis como industria, no como arte expresivo, sino como industria, y jugadas como la de Netflix, que esa no estaba en el panorama de nadie, apresura el punto de crisis. Eso vamos a verlo también en la próxima sesión. ¿Dónde se detona, qué hizo el cine y cómo está viviendo ahora la televisión? ¿Cómo presiona la televisión en cine? Y ese nuevo panorama es lo que hace hoy que surjan propuestas que están mitad en ese aspecto creativo, expresivo, que sería el componente cinematográfico, y todo el componente industria, mercadeo, que es el entretenimiento y la base de la televisión. ¿Qué estamos consumiendo? Sí, vamos a consumir más, mucho más. Ya están los planes, ya Tigo lo tiene, está en 2 meses saliendo las promociones para tener Amazon dentro del programa de Tigo. A mediados del próximo año viene Disney, 3 canales streaming, cada uno con sus contenidos, a montarle pelea a Netflix. Lo que vamos a tener es televisión a saco. Buena, mala, regular, de todos los colores, de todos los sabores, sí. Más opciones, cada cual se para, que también tenemos que invertir más plata, sí, también. Eso, o sea, es la libre competencia, de alguna manera. Hoy en la industria en Hollywood, cuando se habla de estas cadenas, si vieron por ejemplo todo el fenómeno con Avengers y qué va a pasar con los nuevos actores, con los actores que ya terminaron estos años, pues esta temporada de películas, que se los quieren llevar para algunas series, que le quieren pagar a Robert Downey Jr. la cantidad de dinero que quiera para hacer una serie con Disney. Es decir, empieza un juego de oferta y demanda que, ¿cuál es o sea, uno de los objetivos para mí de este taller es poner pie quieto en primera, deje de consumir tanta farándula. Ese chisme rosa lo único que acrecenta, ahí sí es como una, ¿qué va a pasar? Y entonces, al final eso no importa. Cuando salgan los productos, se evalúa. Como espectadores, no nos interesa, para mí la visión es no seguir el juego de los grandes estudios, porque con eso es que ellos se alimentan y juegan más con nosotros. Mientras que si nosotros simplemente consumimos lo que queramos consumir y hacemos una crítica, una reflexión a ese consumo, los contenidos siguen mejorando. Es que la televisión no da el giro porque sí, y todo eso también vamos a hablar. Estamos en un punto muy, muy clave de ese desarrollo de televisión-cine, por eso crear ese criterio es tan importante, porque es que ustedes no saben la importancia que tiene terminar una película, una serie en Netflix y ponerle manito arriba o manito abajo. Eso tiene un impacto brutal en sus estadísticas y bases de datos. Eso no es tan a la ligera. Si eso lo empezáramos a hacer con conciencia, obvio que esas productoras empiezan o mantienen unos niveles, unos estándares de calidad. Si lo califican, ay, me reí mucho, lloré tanto, ay, manito arriba. No necesariamente porque me reí o lloré mucho quiere decir que estuvo bueno. Hay que empezar a hacer diferenciaciones. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? ¿Doctor? Después del taller de hasta dentro de 8 días, después Sí. de seguir los talleres. Este es de 3 sesiones, vamos dentro de 8 días. Lo que siga, no sé. Yo no estoy programado para compartas, pero no sé. En 8 días lo hablaremos. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, 8 días. Gracias.